¿Qué es la autoestima? La autoestima se define como la forma en que nos valoramos. Algunas personas tienen un amor propio muy alto y otros una autoestima bastante baja. Para entender la autoestima es útil separar el término en dos palabras. Analicemos primero la palabra estima, que significa que alguien o algo es importante, especial o valioso. Y auto significa tú mismo. Por lo tanto, une las dos palabras y es más fácil darse cuenta de lo que es la autoestima. Es cuánto te valoras a ti mismo y qué tan importante piensas que eres. Es la forma en la que te ves y cómo te sientes respecto de las cosas que puedes hacer. ¿Qué es para ti la autoestima? ¿Cómo consideras que está tu autoestima? ¿Por qué es importante tener una buena autoestima? Es importante tener una buena autoestima porque nos ayudará a: tendrás más estabilidad emocional. Cuando tienes una buena opinión de ti mismo, no necesitarás la aprobación de los demás y no pensarás constantemente en qué piensa la gente de ti. Obtendrás mayores logros. Al levantar tu autoestima, es más probable ir tras objetivos difíciles de alcanzar, porque creerás que tienes la capacidad de conseguirlos y por lo tanto actuarás con más motivación. Serás más atractivo. Las personas con una autoestima alta se sienten poco necesitadas y eso es atractivo. Serás feliz. Una de las bases de la felicidad es tener una buena autoestima. Puedes cumplir todas las condiciones que buscas. Tendrás mejores relaciones personales. Cuando te sientes bien contigo mismo, aportarás más valor a los demás. Serás más agradable y les contagiarás tu bienestar. Hábitos para tener una autoestima sana. Ignora tu voz interna crítica negativa. Se trata de la voz con la que te dices pensamientos destructivos a ti mismo, como: nunca lo harás bien, eres peor que él o ella, no le gusta esa persona. Se trata de ser consciente de tu voz crítica y no dejarse influenciar por ella, reemplazando esos pensamientos por otros más constructivos. No busques aprobación de los demás. Buscar la aprobación de los demás es algo que, si no somos conscientes, hacemos constantemente. Por ejemplo, ponernos ropa pensando si le gustará a los demás. Tomar decisiones importantes basadas en las opiniones de los demás. No decir nuestras opiniones porque pensamos que no agradarán a los demás. Entonces, cuando vayas a hacer algo o tomar una decisión, pregúntate si estás pensando en qué pensarán los demás, si estás actuando para que ellos se sientan satisfechos con tu comportamiento. Autoafirmaciones. Las afirmaciones ayudarán a desarrollar tu autoestima y simplemente tendrás que repetirlas varias veces durante el día. Por ejemplo, me gusto a mí mismo y me acepto totalmente. No busco la aprobación de los demás. Soy una persona de valor y tengo derecho a ser feliz. Para que no se te olvide este hábito, puedes apuntar las frases que más te sirven en una tarjeta y leerlas por la mañana y al acostarte. Haz deporte y cuídate físicamente. Es un hecho que nuestra apariencia física influye en nuestra autoestima. Si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, comienza poco a poco con 10 o 15 minutos y va aumentando. Verás que se convertirá en un hábito positivo con el que disfrutarás. Socializa. Las personas que te rodean sirven como apoyo emocional, para darte ayuda, divertirte y de la que aprender. Gente negativa probablemente disminuirá tu autoestima. Haz una lista de tus logros. Con una lista recordarás que tienes la capacidad para lograr lo que te propones. No es necesario que sean grandes logros. Por ejemplo, aprender inglés, pasar una materia o practicar un deporte. Haz una lista de tus cualidades. Sé sincero contigo mismo haciendo una lista de tus cualidades más destacables. Si no sabes por dónde empezar, pregunta a un amigo de confianza. Es normal si sientes que te cuesta trabajo hacer la lista, porque la mayoría de las personas se enfoca en sus rasgos negativos y olvidan los positivos. Para de ser perfeccionista. El perfeccionismo es uno de los rasgos más destructivos, porque con él queremos ser algo inalcanzable. Y aunque mejoramos constantemente, nunca estamos contentos. Todo ello te llevará a tener una baja autoestima. ¿Cómo dejar de ser perfeccionista? Ponte límites para finalizar las cosas. Si te pones una fecha límite, te verás obligado a avanzar y a terminar las cosas. Cambia tus estándares. Puedes pensar de otra forma que te llevará a obtener buenos resultados. ¿Cómo voy a esforzarme por ello y lo haré lo mejor posible? Cuida tu lenguaje no verbal. Nos referimos tanto a tus expresiones faciales como a tus posturas corporales. Esto hará que proyectes y te sientas más seguro, además de que te ayudará a expresarte y relacionarte a través del lenguaje, lo que se reflejará en tu autoestima. Acéptate. Aceptarte tal y como eres es necesario para tener una autoestima sana.
Esto no quiere decir que no puedas cambiar, ser ambicioso y mejorar tu vida. Significa aceptar tus defectos físicos, capacidades o aptitudes y a partir de ahí trabajar para mejorar. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud. Lo que creemos de nosotros mismos y de la vida llega a ser nuestra verdad.